Bueno, buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase. Como les comenté, hoy pude hablar con la coordinadora de la universidad, del instituto, y lo que me dijo era que les habían, de hecho, aplazado el examen, dado más tiempo para el examen, y también hoy tenemos la clase que yo les pedí, que era una clase de refuerzo de toda la materia. Igual el tema de las tareas ya están subidas y al mismo tiempo las tareas ya están con otro tiempo para que puedan subir. Sí, profe, muchísimas gracias. De nada, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Cualquier igual inquietud que tengan, con mucho gusto me interrumpen para aclarar las dudas. Hoy día vamos a ver en esta clase un resumen nada más de lo que hemos venido tratando. Entonces, como les digo, cualquier inquietud, pues me van diciendo. Entonces, empecemos por los antecedentes, ¿ya? El derecho mercantil, les comparto la presentación. Ahí está. Bueno, el derecho mercantil es un conjunto de normas enfocadas a regular la conducta humana. En razón de su naturaleza, se divide en el derecho mercantil privado y el público. Ahora, el privado son las relaciones entre los particulares. Aquí pueden ser relaciones entre el Estado y el público son las relaciones entre el Estado, las relaciones entre estados soberanos y las relaciones entre entidades estatales de diferentes niveles. Ahora, el comercio y el derecho mercantil. Como sabemos, el comercio es una actividad de mediación. Aquí se unen a productores y consumidores con el propósito de tener un beneficio, tanto los unos como los otros. Ahora, la conveniente división del trabajo impuso la necesidad de que esa acción mediadora fuera realizada por personas especializadas, que son los comerciantes, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista económico, es el comerciante la persona que profesionalmente y habitualmente practica esta actividad de mediación entre productores y consumidores, ¿no es cierto? Viene a ser como que el intermediario entre el que produce y el que consume. Ahora, si bien es cierto, el derecho mercantil tiene por objeto regular las relaciones comerciales, el comercio y el derecho mercantil no surgieron a la par. El derecho, entendido como el intercambio de bienes o servicios, tiene su origen en el trueque, porque antes no había un medio de conversión, ¿no? Entonces, primero se desarrolló el tema del trueque y de ahí sí se creó la moneda. Una vez que las sociedades se organizaron para satisfacer las necesidades básicas, fue posible que los bienes y servicios producidos por una sociedad fueran intercambiados con otro. Este suceso fue el resultado de la división del trabajo. Aquí cada individuo y sociedad pudo especializarse en la producción de determinados bienes, ya, los cuales serían intercambiados por otros y que no han sido producidos por un individuo. En un principio, el intercambio tenía por objeto el consumo, pero con el paso del tiempo el trueque se hizo más complejo, porque de hecho, habían cosas que ya las personas no querían intercambiar porque no necesitaban. Entonces, de ley necesitaban solo adquirir ese producto, pero no por otro, ¿no? Entonces, aquí ya nace una unidad común de intercambio, que es el resultado de la moneda. La introducción de la moneda en el comercio revolucionó la forma y el volumen de las transacciones comerciales. Esta transformación favoreció al desarrollo de las sociedades antiguas. Durante la Edad Media, aún en aquellos casos en los que el comercio alcanzó un desarrollo importante, la actividad comercial no fue regulada por unas normas especializadas. Ahora, esto es más ya un tema de historia, por eso no les quiero dar, sino que más bien cuando tengan tiempo, pues lo revisen, lo lean. Es el nacimiento del derecho mercantil en la Edad Media, cómo va surgiendo, a partir de qué se va creando el derecho mercantil hasta llegar a lo que tenemos ahora. Aquí es, por ejemplo, cómo influyó la revolución industrial y los efectos en el derecho mercantil.
Ahora, esto sí es importante, el tema de la globalización. La globalización nace como un fenómeno económico caracterizado por algunos elementos. Entonces, los más importantes son, el primero, el movimiento de personas de un país a otro, el flujo de capitales de un país a otro, es decir, los países ya reciben inversión extranjera, y el desarrollo acelerado y la democratización de las telecomunicaciones. Ahora, la globalización modificó la interacción entre los países, dando como resultado la idea del Estado como un miembro de una comunidad internacional en la cual el Estado participa y se compromete a través de tratados internacionales. Si bien es cierto que a cada Estado le corresponde legislar con sus propias leyes de comercio, el contenido está determinado por los compromisos adquiridos internacionalmente, pues que para cumplir con los tratados es necesario adecuar la normativa interna. Durante este periodo, el derecho mercantil se ha expandido de tal forma que han surgido múltiples y varias áreas que no han sido reguladas, como es el comercio electrónico. Ahora, actualmente podemos decir que seguimos viviendo en la globalización, pero es necesario tomar en cuenta que la última crisis económica del 2007 ha dejado al descubierto una serie de deficiencias en la regulación de las actividades comerciales, de tal forma que también han puesto en duda al capitalismo y a la globalización. El derecho mercantil, de hecho, ha sufrido cambios, pero hasta el momento es imposible determinar qué rumbo va a tomar, ¿no es cierto? Porque con todo este tema de la pandemia, ha crecido mucho el comercio electrónico y de hecho va a seguir creciendo. Entonces sí es importante regular o que existan leyes mucho más fuertes que regulen el comercio electrónico. Hasta aquí acerca de este tema. Ahora vamos a ver un poco de la matrícula de comercio y el registro mercantil en el Ecuador. Ya, vamos a ver la matrícula de comercio. La obligatoriedad de hacer un registro de inscripción de las personas naturales o sociedades que ejercen habitualmente el comercio dentro del territorio ecuatoriano. Bueno, toda persona que quiera ejercer el comercio con un capital mayor de $80 tendrá obligatoriamente que inscribirse en la matrícula de comercio en el cantón donde corresponda o donde ejerce su actividad económica. La matrícula de comercio es la inscripción que por orden judicial se hace en el registro mercantil de las personas habilitadas para ejercer el comercio. Ya, entonces, como concepto podemos decir sobre la matrícula de comercio que toda persona que quiere ejercer el comercio debe inscribirse en la matrícula de su cantón al que corresponda, para lo cual se dirigirá una solicitud formal por escrito a uno de los jueces de lo civil con el patrocinio y la firma de un abogado. El juez verificará el cumplimiento de los requisitos de esta solicitud y de no mediar razón o contrario u oposición de terceros, se procederá a su otorgamiento y autorización. Luego de ello, se presentará en el registro mercantil la copia del expediente para su inscripción. Con dicha copia se puede proceder también a la afiliación a la Cámara de Comercio. Pero esto realmente no es una obligatoriedad de estar afiliado a la Cámara de Comercio. Sin embargo, como comerciante, si es que se está afiliado, se tiene más como que algunos beneficios. Por el hecho de la autorización como comerciante matriculado, su titular se somete al goce de beneficios y protección jurídica que le concede el Código de Comercio, así también como sanciones propias para los comerciantes.
Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Para inscribirse en la matrícula de comercio, el comerciante elaborará, como les decía, una solicitud dirigida al juez de lo civil de su jurisdicción en la que debe constar lo siguiente. ¿Cuál es el giro del negocio? Es decir, ¿a qué se va a dedicar el negocio? El lugar y dónde se va a establecer. El nombre o razón social del negocio. El modelo de la firma que se usará en sus actos de comercio y el capital que está destinado a este comercio. Una vez ya hecha esta solicitud, el juez autorizará la inscripción de la matrícula de comercio en el registro mercantil. Ahora, la inscripción de una sociedad de hecho. Cuando una sociedad de hecho dedicada habitualmente al comercio es la que va a establecerse, se expresará en la matrícula el nombre de todos los socios solidarios y si varios de ellos tuvieran derecho a usar la firma social, se acompañará el modelo de la firma de cada uno de ellos. Si el establecimiento estuviera administrado por un factor, es decir, aquel gerente que administra por cuenta del dueño, es decir, no es el dueño, pero existe un administrador, deberá expresarse el nombre de este administrador y acompañarse el modelo de la firma para todos los trámites que tiene que hacer. Ahora, ¿cuáles son otras personas obligadas a inscribirse? Los corredores y martilladores también deben inscribirse en la matrícula de comercio del cantón, en cuya suscripción vayan a ejercer su actividad. Los capitanes de buque se inscribirán en el cantón donde tengan su sede de despacho de aduana, que se ha conferido la patente de navegación. Ahora, la falta de inscripción, ¿qué produce? Lo primero, sanciones. Ya, lo otro, la descalificación de un contrato mercantil. Otro problema es el riesgo de declaración de ilegal en el acto de comercio y hasta la clausura del establecimiento. Los requisitos igual. Como decíamos antes, muchos se parecen, que es el giro del comercio, el lugar donde va a ejercer el comercio, el nombre o razón social, el modelo de firma que se usará, la determinación si su ejercicio será al por mayor o al por menor y el capital para realizar el comercio. Ahora, ¿cuál es el plazo para obtener la matrícula? Los comerciantes, corredores, martilleadores, capitanes de buque y en general, todas las personas que están obligadas a inscribirse en la matrícula de comercio tienen un término de 15 días desde la fecha de establecimiento comercial o de la constitución de la sociedad de hecho y hasta la posesión. Bueno, aquí más o menos en tema del registro mercantil, tenemos la historia del registro mercantil. Acá podemos revisar solo una capsulita para que ustedes lo tengan como referencia. El registro mercantil es la oficina en la que se realizan las inscripciones de documentos, actos o contratos que disponen las leyes como la ley de registro, ley de compañías, código de comercio, código civil, entre otros. Su jurisdicción o alcance es cantonal y funciona en forma desconcentrada, o sea, descentralizada y lleva una administración diferente. Aquí tenemos un ejemplo de una matrícula de comercio para que le vean. Ahora, esto es importante. Dentro de las funciones del titular del registro mercantil, ya es la persona a cargo del registro mercantil, se llama el registrador mercantil, el que está a cargo. Entre las principales funciones son las de inscribir los documentos cuya inscripción exige o permita la ley, llevar un inventario de los registros, libros y otros documentos, anotar en el libro de repertorio los títulos o documentos que se presenten para su inscripción, conferir certificados y copias, dar informes oficiales que le pidan los funcionarios públicos o que estén dispuestos por la ley. Ahora, ¿cuál es la capacidad mercantil? Respecto al Código Civil, se establece que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad, es necesario que sea legalmente capaz,
que consista en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una cláusula lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o autorización de otra. Ahora, aparte de la capacidad mencionada, la capacidad mercantil, la ley puede exigir otro u otros requerimientos adicionales para la titularidad de determinadas empresas o el ejercicio de específicas actividades comerciales o empresariales. Sin embargo, se puede ejercer en calidad de comerciantes o empresarios las siguientes personas. Esto es súper importante. ¿Quiénes pueden ejercer? Primero, los servidores públicos a quienes las normas legales prohíban el ejercicio de actividades empresariales o comerciales. Los quebrados o los insolventes que no hayan sido rehabilitados son las personas que no pueden ejercer, ¿no? Hasta aquí, chicos, hemos visto como que lo más importante acerca de este tema. Déjenme revisar qué más tenemos. Vamos a ver el registro mercantil y el comercio. Aquí tenemos la historia del registro mercantil, que esto realmente lo voy a pasar porque es más tema de historia. Bueno, esto sí es importante, las características del derecho mercantil. El derecho mercantil profundiza su estudio sobre las bases de varias características dadas el derecho profesional, el derecho individualista, del derecho progresivo y el derecho global. Ahora, el derecho profesional, es decir, atañe al oficio específico de un sector profesional, el comercial y el empresarial. El individualista, pues no suele considerar las transacciones en que intervienen los poderes públicos, sino que se centra en el derecho privado. Es progresivo, pues se actualiza conforme cambian las condiciones del ejercicio comercial. Es global o internacionalizado, dado que supera las fronteras nacionales y regula también las transacciones comerciales internacionales entre particulares o empresas transnacionales. Ahora, ¿cuál es la finalidad y el objetivo de las inscripciones? Las inscripciones de los instrumentos públicos, títulos, contratos y otros documentos que la ley exige o permite que se inscriban tienen principalmente la finalidad de su publicidad. El objetivo es de garantizar la autenticidad y seguridad de los títulos y contratos. De conformidad con el artículo 30 del Código de Comercio en el registro mercantil, deberán inscribirse las personas, los actos, los contratos y los bienes que se especifican en él, es decir, que tales inscripciones son actos obligatorios y deberán efectuarse en determinada oficina pública y específicamente en el libro que la ley designe. Ahora, esto es importante, las actividades primarias del Ecuador. Las actividades primarias del Ecuador fueron la agricultura y la explotación de petróleo, ¿no es cierto? En agricultura, Ecuador es líder en la producción de bananos, además tiene una producción importante de flores, de babac, de cacao, perdón. También tiene una industria forestal considerable, principalmente en la región de la sierra y en el área cercana al río Guayas, con árboles como eucalipto, pino, cedros y balso. Las actividades extractivas son dominadas por la extracción petrolera, la minería. No es tan grande, pero se destaca la producción de oro, plata, cobre, zinc y uranio.
En el sector petrolero se destaca Petroecuador, que es una empresa estatal ecuatoriana dedicada a la explotación y comercialización de hidrocarburos. La industria de Ecuador ocupa un importante lugar en la economía del país. Se concentra principalmente en Guayaquil y Quito, en donde el sector se ha desarrollado en los últimos años. Los principales productos industriales ecuatorianos son alimentos procesados como pescados, carnes, crustáceos, muebles, licores, joyería, textiles, caucho, plástico, papel, cartón, productos de metal, bebidas no alcohólicas, fármacos. La mayoría de estos productos son para el consumo interno y el país exporta muy poco de su producción industrial. A nivel de empleo, las actividades que más trabajo generan son los alimentos, los textiles, el caucho y plástico, productos de metal, bebidas y químicos. Ahora, las actividades económicas terciarias en el Ecuador. Las actividades más destacadas son las ventas minoristas, el turismo, los servicios financieros, el entretenimiento, las comunicaciones, el transporte, los servicios de salud y educación, lo que es seguridad y restaurantes. El transporte es uno de los sectores con más desarrollo en los últimos años. Aquí incluye la aviación, las autopistas, oleoductos, puertos, vías de tren, entre otros canales. Recientemente, el país ha visto la construcción de varias autopistas, ¿no es cierto?, de gran importancia que facilitan el transporte de bienes y la movilización de personas. Otros sectores a destacar es el turismo. Si bien a nivel regional el país no es potencial, sí recibe una gran cantidad de turistas internacionales, más de 1.5 millones al año. Esto era antes de la pandemia. El comercio en el Ecuador. Según el Banco Central del Ecuador, en su publicación de cuentas nacionales trimestrales en los resultados para el cuarto trimestre del 2021 y publicado en marzo del 2022, se decía que en el año del 2021, Ecuador registró un crecimiento del 4.2 a precios constantes. Realmente yo no sé esta información qué tan verídica sea, porque ojo que nosotros, por este tema de la pandemia, sí se ha disminuido mucho el tema del consumo. Entonces, realmente no sé qué tan verídica sea esta información. Bueno, aquí básicamente tenemos el comportamiento por sector en el petrolero y minas, que es uno de los más importantes, y cómo se pretenden tendencias que se va a comportar el mercado. Ahora, esto es importante. Los ejemplos del derecho mercantil. Tenemos la compra-venta. Es un contrato donde una persona está obligada a entregar una cosa determinada y la otra a pagar un precio, ya sea en dinero o en algo que lo represente. La comisión indica el porcentaje que se cobra por realizar la transacción. Los créditos es una operación mercantil donde se realiza un préstamo de dinero con una cantidad determinada. El solicitante se compromete a devolver la cantidad solicitada más los intereses devengados, los intereses producidos por el tiempo en el que ha sido prestado. Las acciones es un título de valor donde una sociedad anónima indica el valor de las fracciones que ponen el capital social. Hasta aquí hemos revisado la unidad 1, que fue realmente la que nos faltó. Ahora vamos a la unidad 2, donde tenemos los contratos y riesgos mercantiles, la protección del consumidor, la regulación y control del poder de mercado, la propiedad intelectual. Entonces vamos a revisar los primeros temas, que fue donde no tuvimos mucho tiempo de revisarlos. Los otros que ya los hemos visto, que es, por ejemplo, regulación y control de poder de mercado, ese ya lo revisamos. El tema de propiedad intelectual también. Vamos a ver contratos y riesgos mercantiles.
A ver, los tipos de contratos. Entonces, en la práctica existen diferentes tipos de contratos. Cada uno define sus propias características, uso y forma. Tenemos el joint venture, la comercialización en centros comerciales, el contrato de distribución, el contrato de agencia, el contrato de concesión, contrato de franquicia, contrato de suministro, contrato de licencia, contrato de know-how, que es por el conocimiento o la experiencia, el de fideicomiso mercantil, los círculos de ahorro, el contrato de tiempo compartido. Ahora, como esto es súper importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos. Contrato es un negocio jurídico en el que una o más partes crean, modifican o exigen una relación jurídica. La agencia es aquel contrato en el cual una parte llamado agente se obliga frente a otro de manera continuada o establece a cambio de una remuneración a promover actos u operaciones comerciales o promoverlos a concluirlos por cuenta y en nombre de ajenos. Los círculos de ahorro es el ahorro y préstamo para fines determinados. La concesión es aquel denominado concedente que busca hacer llegar su producción al público, y un comerciante independiente denominado concesionario, quien actuando a nombre propio pone a disposición del primero su organización comercial y aplica las directrices señaladas por este. La distribución es la comercialización realizada por terceros. El fideicomiso mercantil es un contrato por el cual una o más personas llamadas constituyentes transfieren temporal e irrevocablemente la propiedad de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, que existan o se esperen que existan, a un patrimonio autónomo dotado de personalidad jurídica para que una entidad fiduciaria lo administre y cumpla con las finalidades específicas instituidas en el contrato de constitución. La franquicia es la concesión de una licencia a un comerciante independiente. El know-how es el conocimiento de habilidad, es el conjunto de habilidades, conocimientos técnicos, comerciales y administrativos necesarios para ejecutar de forma fácil y eficiente una determinada actividad de producción o de comercialización. Entonces aquí lo que se vende o se comercializa son las habilidades, es el conocimiento, es la experiencia. La licencia. El titular de una patente de invención autoriza temporalmente a otra a explotar industrialmente su invención sin transferirle la titularidad. Por ejemplo, Disney. Disney tiene su marca, ¿no es cierto? Y ellos dan las licencias a las empresas para que puedan fabricar, por ejemplo, camisetas de Disney, gorras de Disney, pero su marca es de ellos, sino que solo dan la licencia para que se pueda fabricar bajo su marca, Disney en este caso. Ahora, el suministro. Una de las partes llamada suministrante se obliga frente a la otra llamada suministrada a proveerle en forma continuada de los bienes que solicite durante cierto tiempo a cambio de un precio. El tiempo compartido. Una parte adquiere el derecho de usar exhaustivamente cierto bien durante un lapso de tiempo determinado dentro del año calendario a cambio de una remuneración entregada a la empresa organizadora. El contrato de joint venture. Esta figura de asociación empresarial es una estrategia para el desarrollo de las empresas en momentos específicos de su desarrollo, de tal manera que vayan solucionando problemas que afrontan en igualdad de condiciones. Para el joint venture que se produzca, hablamos de empresas competidoras, es decir, en la misma rama y con problemas que les interese solucionar a las empresas asociadas. Por ejemplo, dos farmacéuticas, ¿ya?, que quieren encontrar, no sé, una pastilla para la cura del COVID. Entonces, las dos pueden ir, de cierta manera, haciendo un convenio de joint venture en los que van a ir compartiendo conocimientos, experiencias. La aventura de estas empresas tendrá gastos y beneficios. Estos serán compartidos en forma proporcional de cada uno de sus integrantes.
Ahora, dos figuras bastante parecidas son la licencia y la franquicia. Y podemos decir que la licencia concede una patente. Por ejemplo, la licencia será la explotación de un producto nuevo con patente y la franquicia concede una licencia. Por ejemplo, la baba de caracol. La franquicia es un contrato más común. Es probable que sus productos ya no tengan patente, pero sí protección de propiedad intelectual, como una marca, por ejemplo, Chicles Adams, etc. El know-how es un contrato que permite transferir conocimientos tecnológicos, especialmente de procedimientos que facilitan y mejoran la producción o un servicio. Los países los países ya desarrollados transmiten ese conocimiento y a su vez tienen asesores, ¿no es cierto?, que pasan la información. El know-how no goza de protección de propiedad industrial, por lo que es necesario celebrar este contrato que precise las condiciones en las que se manejan las partes. Vamos a ver ahora lo que es la concesión y comercialización en centros comerciales. En la práctica se confunden estos dos tipos de contratos, sin embargo, son diferentes. Tenemos por una parte la comercialización en centros comerciales. Es un contrato de arrendamiento con características específicas, mientras que en la concesión el concedente entrega los productos, pero el concesionario pone su infraestructura para el desarrollo del negocio. Por ejemplo, digamos que el uno es cuando le alquilan el local, digamos a Pica, y Pica dentro de su local va a comprar, me invento alfombras, y hay un proveedor de alfombras que le deje el producto a concesión, no le dice que le pague, pero que sí le pague en medida que él venda. El fideicomiso mercantil. Esta figura legal consta precisada en la Ley de Mercado de Valores, en la que se da la estructura para la celebración de estos contratos y permite la multiplicidad de negocios para los que puede ser adaptada. La norma legal dice que las personas naturales o jurídicas transfieren temporal, irrevocablemente bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, cosas y derechos que existan o se espere que existan, a un patrimonio autónomo dotado de personalidad jurídica para una entidad fiduciaria lo administre. Los círculos de ahorro y el tiempo compartido. Ahora, el círculo de ahorro y tiempo compartido, estos dos contratos se producen una vez que dentro de cada grupo existan suficientes intervinientes. En el primero, el objetivo de la gente del grupo será el mismo. Por ejemplo, un vehículo se efectuarán a través de empresas especializadas y los bancos han tomado el curso de estos contratos, pues se trata de ahorro y préstamo. El contrato de tiempo compartido. Varios interesados establecerán sus condiciones para compartir el mismo bien, organizándose durante cierto lapso de tiempo. Por ejemplo, las instalaciones que dispone un hotel por un tiempo determinado. Ahora, un contrato es un acuerdo que establecen dos partes, el deudor y el acreedor, que acuerdan cumplir ciertas condiciones entre ellos en un tiempo determinado. Las partes pueden ser físicas o jurídicas y cada una puede estar conformada por una o más personas. Cada parte debe dar consentimiento firmado en el contrato sin ningún tipo de precisión. El contrato en general es escrito, pero también existen los contratos orales. Por medio del contrato, el deudor contrae una obligación ante un acreedor. Puede tratarse de un dar, de un hacer algo, de un no hacer o de entregar algo. Los contratos ocupan una parte importante en el sistema legislativo global. La normativa local e internacional facilita el conocimiento de los derechos y obligaciones de las partes. Ahora, ¿cuáles son los elementos del contrato? Tenemos el consentimiento, que es la manifestación libre y voluntaria de las partes de expresar su voluntad. El objeto, que son los bienes o servicios que dan origen al contrato. La capacidad. Cada parte interviniente debe tener la capacidad de participar en el contrato. La causa es el motivo o fin del contrato. Explica y justifica las obligaciones y los derechos de las partes. La forma
es una presentación o modo determinado para celebrarlo. Se refiere a ser escrito o no, firmarse ante un representante de la justicia o puede tener testigos que lo avalen. Como veíamos, dentro de los elementos del contrato escrito está el título, el cuerpo, la exposición, donde se vinculan sucesos relevantes, el cuerpo normativo, que reúne todas las cláusulas del contrato, la fórmula, donde se muestra cómo se realiza el acuerdo, de qué manera, y los anexos que explica y agrega datos o mayor documentación. El incumplimiento. Si el deudor no cumple con las obligaciones del contrato, nace allí una responsabilidad contractual. El acreedor puede solicitar su cumplimiento o que repare el prejuicio que provoca ese incumplimiento. Cuando el deudor no pueda cumplir por su parte, debe justificarse esa falta. Los riesgos en las relaciones comerciales. La realización y negociación de un contrato requiere tener en cuenta todas las posibilidades contingentes que pueden surgir con el fin de cubrirse las espaldas entre la adversidad. Y en este aspecto, la existencia de muchos riesgos, algunos incluso desconocidos antes de la transacción. Ejemplos de riesgo asociados a intercambios comerciales. Por ejemplo, tenemos la situación económica adversa al país, la gestión de transporte de mercancías, los sistemas legales, las posibilidades de fraude. Por ejemplo, aquí también se puede dar de baja un contrato, se puede cancelar el contrato por impago, debido a la realización de operaciones en distintas monedas, los medios de pago empleados en las transacciones por las fluctuaciones en los tipos de cambio. Ahora, ¿cuáles son los tipos de riesgos? Tenemos de rescisión del contrato, de impago, de riesgo país, de riesgo de entidad financiera, un riesgo operacional. Aquí, bueno, les explica en estas láminas a qué se refiere cada tipo de riesgos que hay que tomar en cuenta antes de realizar un contrato o alguna relación económica. Entonces, ya hemos visto los contratos y los riesgos mercantiles. Vamos a ver ahora un video sobre el derecho del consumidor. Les voy a pasar por el chat, perdón. Gracias, profe. Ahí revísenle si le pueden abrir. Sí, profe. Ya.
Bueno, chicos, hasta aquí lo que vemos de derechos del consumidor. Ya vimos lo que es la regulación y control de poder de mercado. También vimos lo que es la regulación de mercados específicos, que era lo que vimos esta semana. Y concluimos con el tema del capital constituido de las empresas. No sé si de pronto tienen alguna inquietud o pregunta de las actividades, de los deberes. Cierto, la lección está habilitada hasta el 30 de mayo, hasta las 23:50. Están cargadas las tareas y el otro examen se habilitará el 1 de junio desde las 6, igual hasta las 23:50. Entonces, para que lo tomen en cuenta, chicos. Me imagino que ya los videos ya les deben pasar. Igual yo ya presiono para que tengan los videos de las clases. Gracias, profe. Ya, pues chicos, cualquier inquietud, igual estoy a las órdenes, les dejo mi número por cualquier cosa. Ahí está. Gracias, profe. Ya, un gusto, chicos, una excelente noche. Gracias, profe. Hasta luego.